DJ Easy Dick on the station that slaps you across your fat ass with a fat. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica 8 en punto. Estamos comenzando ya nuestra revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos. Día jueves, previa de fin de semana largo, con hartas noticias por revisar en esta jornada. Los invitamos hasta las 8:30 a acompañarlos con los temas más relevantes del día. Partimos de inmediato con nuestro resumen de noticias y los temas centrales que van a marcar pauta en el día de hoy. Viene jornada de análisis después de la decisión del Banco Central ayer en su reunión de política monetaria de subir la tasa de interés. Por primera vez desde marzo del año pasado ha decidido subirla en 1/4 de punto. Es una señal importante la que da el Banco Central, llevando la tasa de política monetaria a un 0,75%. No es una sorpresa para el mercado, que ya tenía relativamente internalizada esta decisión. Se había reflejado eso en la última encuesta de expectativas económicas, pero hay señales siempre muy importantes que analizar respecto a los mensajes que deja el Banco Central. En su comunicado habla básicamente de un crecimiento importante de la economía chilena, con un gasto público también que está muy fuerte, un mercado laboral, eso sí, que está algo rezagado, y un contexto de inflación relativamente estable. De todas maneras, mantiene un sesgo de expansión para su tasa de política monetaria hacia el futuro, por lo menos por un par de años. Es parte de lo que dice el comunicado. Ya estaremos revisando el detalle con los mensajes, las señales que dio el Banco Central en su alza del día de ayer. Por otra parte, vamos a estar revisando también noticias sobre el plan paso a paso y la fase que comienza en el día de hoy, con cambios bien relevantes que principalmente para algunos sectores, como el de restaurantes, por ejemplo, va a ser bien relevante porque incorpora la posibilidad de abrir en espacios cerrados, aumentando la capacidad de aforo para este sector. El gobierno estima que se podrían recuperar cerca de 30.000 puestos de trabajo solo por este cambio para el sector. Hay otros, por supuesto, para los casinos, entre otros, que van a estar también operando a partir de esta jornada. Vamos a estar revisando detalles y el análisis también, las proyecciones que hace el gobierno sobre lo que significa esta nueva estrategia. Por otra parte, la economía china nos entregó anoche, bien tarde, algunas noticias que tienen distintas lecturas. Creció 7,9% la economía china en el segundo trimestre, mucho menos que el 18% que había notado entre enero y marzo. Pero claro, ahí hubo un efecto rebote después de lo que había significado la pandemia en el comienzo del 2020 para el gigante asiático. En este número, si bien hay una suavización en la recuperación económica y en la reactivación, hay otros datos interesantes respecto a las actividades manufactureras, a la recuperación de la actividad industrial y de las ventas minoristas, por ejemplo, con señales bien interesantes que ponen una nota de cautela, así lo interpretan los medios especializados, respecto a cuál será la trayectoria de crecimiento para China durante este 2021. Ya revisamos también parte del análisis en unos minutos. Perú sigue avanzando en el proyecto del TPP-11. Ayer fue despachado desde el Congreso esta iniciativa y de esta forma el vecino del norte se transforma en el 8º país del mundo que firma este acuerdo de libre comercio que busca profundizar precisamente las relaciones comerciales entre los países de la cuenca del Asia-Pacífico. Es importante la señal que da Perú porque en nuestro país este tema todavía sigue pendiente. Recordemos que la ratificación del tratado está todavía pendiente de su trámite en el Senado. Ha habido intentos por parte del gobierno de tratar de acelerarlo y dejar cerrado este tema antes de que llegue el gobierno siguiente. Sin embargo, no le ha ido muy bien. Hay una señal importante también allá en Perú que vamos a estar analizando en esta edición. Por último, revisamos datos del mercado, como siempre, para ver cómo están operando a esta hora los mercados en Europa, fundamentalmente en una jornada que parece que tiene cierta tendencia negativa, al igual que este miércoles. Revisemos detalles. El Eurostock a esta hora cayendo 0,77%, muy similar a lo que está ocurriendo en Londres, 0,72%. El DAX alemán, por otra parte, cae 0,91% y el Nikkei 1,15%, en un mes que no ha sido del
todo favorable para las bolsas del hemisferio norte, con distintas señales que están leyendo el mercado y en particular con el riesgo que supone la variante Delta para la recuperación económica, para el freno de la pandemia en esas zonas. Por otra parte, ayer el Dow Jones cerró con un alza muy leve de 0,13% después de las señales que había dado la FED en materia de tasas y de inflación. El IPSA acá en Chile nuevamente retrocedió 0,96% y volvió a niveles similares a los de comienzos de año. El dólar, en tanto, está en 747 pesos. Ayer subió levemente. Veremos qué es lo que pasa con el mercado hoy día después del anuncio que hizo el Banco Central respecto a la tasa de interés. Y por último, el cobre está en $4.22 la libra, el metal rojo. Bien, partamos revisando entonces en detalle lo que ha ocurrido con el Banco Central y esta reunión de política monetaria que se desarrolló este martes y miércoles y que termina entonces con el Banco Central subiendo la tasa de interés de 0,5% a un 0,75%. Después de 16 meses sin cambios, el Banco Central decide subirla. Recordemos que en marzo del año pasado hubo un recorte drástico hasta el 0,5% en el contexto de la pandemia, del golpe económico que significaba. Este era un registro para llevarlo a sus mínimos, de tal forma que la economía pudiera contar con una buena inyección de liquidez. Sin embargo, ese ciclo ya ha concluido, dice el Banco Central, y comienza un periodo en que, si bien sigue siendo una tasa de interés expansiva de respaldo para el crecimiento económico, de todas maneras es algo menos intensa en ese sentido. Hay varios detalles que analiza el Banco Central en su minuta, o más bien en su comunicado. La minuta la conoceremos en las próximas horas. Revisemos en la siguiente gráfica precisamente algunos de los temas centrales. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Bueno, que hay un alto impulso fiscal a la actividad económica. El IMACSEC de mayo aumentó 18%. El crecimiento del comercio, por ejemplo, creció 51%, explicada por el alto dinamismo del consumo, alentado por masivas transferencias fiscales, dice, y por retiros de ahorros previsionales. Las primeras han llevado a elevar el gasto público significativamente, destaca el Banco Central. Habla precisamente de este dinamismo del consumo como un factor central para explicar el rendimiento económico de este año y las buenas perspectivas que en el caso del Banco Central proyectan hasta un 9,5% de crecimiento. Habla, eso sí, de un comportamiento del mercado laboral que de todas maneras preocupa porque está en torno al 10%. Revelan una recuperación del empleo los registros administrativos. Sin embargo, hay un mayor crecimiento de los puestos de trabajo que todavía no ha sido llenado. Eso sugiere un comportamiento no convencional de la oferta de trabajo, dice el Banco Central, que mira con detalle lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Por último, el Banco Central dice que de todas maneras sigue siendo un nivel expansivo el de la tasa de interés en 0,75%, es decir, todavía está, según las palabras propias del Banco Central, la tasa de política monetaria estará por debajo de su valor neutral durante todo el horizonte de política de 2 años. Un concepto técnico para decir que en definitiva va a acompañar con niveles de tasa de interés relativamente bajos en el proceso de recuperación de la actividad, sobre todo pensando para 2022 y 2023. Los futuros ajustes de la tasa, dice, serán evaluados de acuerdo a la evolución de la economía, pero hay señales claras del Banco Central de que está empezando una nueva etapa y eso es lo que el mercado de alguna manera ya tenía relativamente internalizado por el concepto de lo que había manifestado la encuesta de expectativas económicas. Allí ya una buena parte de los encuestados manifestaba que se iba a subir la tasa tal como ocurrió en la reunión de ayer. Bien, nos vamos a revisar otros temas también relacionados a la actividad macroeconómica. China entregó sus datos de crecimiento correspondientes al segundo trimestre, un dato que siempre hay que mirar con atención. China junto a Estados Unidos están tirando del carro de la economía. 7,9% fue el dato de crecimiento para el segundo trimestre en el gigante asiático. Claro, es una cifra alta, pero de todas maneras menor a la que se había visto en el primer trimestre. Recordemos que entre enero y marzo China logró crecer un 18%
8%, y eso efectivamente había generado un escenario bastante alentador en el contexto de la recuperación de la pandemia. Sin embargo, de todas maneras, esta cifra, a pesar de ser alta, 7,9%, muestra una suavización en el crecimiento y la recuperación de la actividad china, y está levemente por debajo de lo que esperaba el mercado, que estaba proyectando en torno a un 8%. Los datos, las cifras que entrega la Oficina Nacional de Estadísticas, de todas maneras confirma que la actividad económica, tras controlar la pandemia del COVID, sigue siendo algo más lenta de lo esperado, con ventas minoristas en particular que han generado unas cifras algo más altas de lo que esperaba precisamente el mercado. 12,1% subieron respecto al año anterior, y eso podría dar cuenta de algún dinamismo del mercado interno, es lo que dicen los analistas. De todas maneras, hay cierta cautela porque estas cifras pueden estar proyectando un escenario algo más lento para el crecimiento del resto del año, lo que han interpretado en distintos medios especializados. Bloomberg hace referencia precisamente a esas expectativas para lo que resta de este 2021, y eso hay que mirarlo con atención porque evidentemente impacta a todo el mundo, entendiendo que estamos hablando de la segunda economía más importante y que hasta ahora China había sido un actor bien relevante en la recuperación global de comienzos de este año. Bien, seguimos adelante para analizar detalles de los cambios en el plan paso a paso que comienzan en el día de hoy. Estamos entrando en una nueva fase con las modificaciones que se hicieron al plan paso a paso. Hay una serie de cambios respecto a lo que está permitido para algunos sectores. Por ejemplo, para el sector gastronómico, los restaurantes podrán atender ya en etapa fase 2 o fase 3 de ahí en adelante en lugares cerrados también, siempre y cuando los comensales tengan el pase de movilidad correspondiente, es decir, ya estén con su esquema de vacunación completo. Y estas modificaciones con mayor aforo van a ser bien importantes para un sector que ha estado golpeado por la pandemia. De hecho, el gobierno plantea que se podrían recuperar cerca de 30.000 puestos de trabajo de la mano de estas medidas y de la mayor libertad que se va a dar con el plan paso a paso. Son cambios significativos, mayores posibilidades de atención y de venta, por supuesto, que también se extienden a otros sectores, como el de casinos de juego, que hoy día también podrá empezar a operar en espacios cerrados bajo las mismas restricciones. Todo está sujeto al pase de movilidad de aquellos clientes que lleguen a este tipo de recintos. Ayer el ministro Lucas Palacios visitaba uno de estos lugares, hacía una proyección y un análisis también de lo que significa este paso hacia la siguiente etapa de la estrategia, y proyectaba también qué es lo que va a significar esto desde el punto de vista de la recuperación de la actividad. Escuchemos al ministro de Economía, Lucas Palacios. Las medidas que se están entregando adicionalmente en base a este plan paso a paso modificado, que permite mayores libertades para aquellas personas que tienen pase de movilidad, todo eso va a significar la recuperación de 30.000 puestos de trabajo. Son 30.000 familias que se ven beneficiadas con estos mayores niveles de libertad. Y ahora van a salir más de 200.000 vehículos este fin de semana. Eso va a ser positivo para esos sectores. Vamos a ver un mayor nivel de personas, existe un mayor nivel también de libertad y para poder acceder a comercios, para poder acceder a restaurantes, y por eso mismo que yo les pido a las personas que en esos momentos aprovechémoslo con alegría, pero cuidémonos. 8:12. Vamos a otro tema, hablando de sectores golpeados por la crisis económica. El hotelero, sin duda, que ha sido uno de los afectados en el contexto de una actividad turística virtualmente paralizada. La actividad para el sector hotelero bajó muchísimo respecto a un año normal. Logró recuperarlo en parte con el uso de las residencias sanitarias, este mecanismo que tenía el gobierno para aislar a los pacientes con COVID. Sin embargo, se está viviendo una situación muy particular porque aseguran desde el sector hotelero que el gobierno no está pagando lo que corresponde por estas residencias sanitarias. Mientras tanto, la Tesorería General de la República sí está exigiendo el pago de ciertos compromisos atrasados, con el riesgo incluso de solicitar la quiebra de algunos recintos eventualmente. En la siguiente nota vamos a revisar el dilema que enfrenta este sector. Atrás quedaron las comidas gourmet y las tardes de spa. La industria hotelera ha sido uno de los rubros que más ha sufrido con la pandemia. El cierre de las fronteras y el cese del turismo llevó a cero los ingresos de los hoteles durante meses, pero con el tiempo surgió una opción.
El trato es simple. Los hoteleros reciben a los enfermos de COVID que no pueden hacer cuarentena en sus casas y el Ministerio de Salud les paga 30.000 pesos por día, el mismo precio para los viajeros en hoteles de tránsito por los que pagó el Estado en un momento. El problema es que varios denuncian constantes atrasos en esos pagos, incluso más de uno todavía no recibe el dinero. Nosotros fuimos la residencia sanitaria más grande de todo Chile. Ofrecimos 700 camas con alimentación completa de 4 comidas y servicio de lavandería. Además, hicimos una oficina para 200 funcionarios entre médicos, TENS y enfermeros. A la fecha, el Ministerio de Salud y la Seremi de Salud por residencia sanitaria nos deben más de 100 millones de pesos y por concepto de hotel de tránsito más de 200 millones. El caso del Hotel Capital es solo uno de los tantos que funcionan como residencia sanitaria y como lugar de tránsito y que acusan el no pago de parte del MinSal. Sumado a esto, denunciaron que incluso son muchos los que recibieron notificaciones de embargo por contribuciones impagas. Como ejemplo, la relación promedio está 6-1. Lo que un hotel debe en contribuciones, el MinSal debe 6 veces ese valor. No puede ser que tengamos socios que tengan que cerrar los hoteles por deuda del Estado y que además el Estado esté mandando cobranzas judiciales de amenazas de embargo. Según Pirola, son 19 los hoteles que debieron dejar de funcionar como residencia sanitaria porque se les acabaron los recursos, mientras la tesorería asegura que está obligada a iniciar los procesos de cobro a todos los contribuyentes morosos. El Ministerio de Salud explica que la demora solo ocurre cuando la revisión de los antecedentes demora más de lo esperado. Si es así, yo le pido disculpas a los dueños de esos locales. Lo hablé ayer con el señor Margulis incluso, y creo que vamos a encontrar una solución a la brevedad. Disculpas para un sector que no ha podido sacar cuentas alegres en el último año y medio. Bien, 8:16. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso estaremos profundizando en la decisión del Banco Central de subir la tasa de política monetaria a un 0,75%. Carlos Budnevich nos acompaña al regreso. Con 18, estamos de vuelta en Agenda Económica para analizar la decisión del Banco Central respecto a subir la tasa de interés a un 0,75% en un cambio en la tendencia, iniciando una nueva fase. Recordemos que en marzo pasado había llevado la tasa a un 0,5% cuando recién comenzaba la pandemia. Hoy día el escenario, por supuesto, que es muy distinto. Las proyecciones también. Hay mensajes que queremos analizar a esta hora respecto al comunicado del Banco Central. Para eso estamos en contacto con el economista Carlos Budnevich, académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Acá con usted. Carlos, vamos a ir detallando en específico algunos puntos más importantes del comunicado del Banco Central, pero en términos generales, ¿cuál es el mensaje que da el Banco Central con esta alza? Básicamente lo que está haciendo el Banco Central es iniciar un proceso de retirar el impulso monetario extraordinario que ha llevado como política en el último tiempo, básicamente como respuesta a los efectos que tienen justamente las restricciones y la pandemia COVID-19 sobre la economía. Y por lo tanto, lo que hay que también tener en cuenta es que sigue siendo una política monetaria expansiva. Lo que ocurre es que de ahora en adelante es menos expansiva de lo que era antes, considerando y atendiendo, digamos, las condiciones económicas, sobre todo la extraordinaria demanda de consumo que estamos observando recientemente. Sí, en ese sentido, Carlos, uno podría entender esto como una señal positiva, es decir, el Banco Central considera que la economía ya está andando bien, que tiene buena marcha y ya no es necesario un ritmo tan expansivo como decía usted. Lo que ocurre, yo creo, es una señal preventiva, porque cuando los bancos centrales tardan en reaccionar ante lo que está ocurriendo en la actividad económica, los ajustes posteriores son mucho más dolorosos, mucho más bruscos. Perfecto. Entonces, efectivamente creo que desde ese punto de vista está justamente en línea con tratar de ir ajustando su política monetaria a la realidad
y hacerlo en forma oportuna. Cuando uno demora mucho estos ajustes, los ajustes pueden ser posteriores mucho más dolorosos. Sí. ¿Y esto está en línea entonces con lo que había planteado ya en el IPOM? Sí, yo creo que está en línea con lo que planteaba el Banco Central hace pocas semanas atrás en su IPOM, con una economía que él mismo proyectaba que iba a crecer, digamos, casi 2 dígitos prácticamente, digamos, o cercana a esa cifra. Sí. Entonces, sí, es completamente, yo diría, coherente con ese informe. Ajá. Ahora, en el mercado había debate respecto a si iba a subir la tasa de interés en esta reunión o en la siguiente. En el horizonte aparecía, por supuesto, el alza, pero la pregunta era ¿cuándo? ¿Por qué cree que era conveniente o no hacerlo en este momento, Carlos? Yo diría básicamente porque hay varios elementos que hay que tomar en cuenta hoy día en la coyuntura actual. Primero, tenemos un aumento en la demanda agregada liderado por el consumo de una manera extraordinaria. Y básicamente yo diría con un impulso muy importante fiscal por las transferencias, por los programas, digamos, de subsidios estatales, particularmente el IFE, con también el efecto que tienen los retiros extraordinarios de los fondos de pensiones que también han alimentado mucho el consumo. Por otro lado, vemos también algunas situaciones donde, bueno, con este aumento de demanda se van acabando los espacios, digamos, respecto de la oferta, con una oferta relativamente todavía contrañida por elementos, digamos, asociados a las restricciones a la movilidad y a la presencia física, que, bueno, en la medida que el plan paso a paso hoy día es más libre, eso se va a ir relajando. Ajá. Pero estamos viendo cifras un poquito con algún rezago. Sí. Por otro lado, también, a pesar de que la inflación está por sobre la inflación meta, hay muchos elementos transitorios ahí que hacen que, claro, a lo mejor la noticia no sea tan mala, pero yo creo que hay que ser precavido. Y también los salarios reales en la economía han venido creciendo bastante fuerte, yo diría por una oferta laboral constreñida. Lamentablemente, yo diría ahí el mensaje es que la oferta laboral está, digamos, explicada en buena parte hoy día porque la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha reducido sustancialmente. Sí. Y eso producto del tema, digamos, de sus obligaciones familiares para no dejar los niños abandonados, sobre todo en un contexto donde los colegios no tienen una reapertura generalizada. Claro. Y entonces hay presiones también de costos que son importantes, mano de obra, costo de insumos, costo de transporte, una oferta en general agregada todavía no en su plena capacidad por todas las restricciones que estamos viendo. Y además hay elementos de inflación externa que son importantes. Estamos viendo, por ejemplo, que en Estados Unidos la inflación acaba de ser publicada ayer, digamos, 5,4% anualizado. Cifras que no se veían, yo diría, no sé, de 30, 40 años. Claro. Carlos, un momento muy insustancial. Ese punto es bien relevante. Tengámonos un segundo antes de hablar del tema laboral, que también es muy relevante. Pero en materia de inflación, el Banco Central, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Que los riesgos están controlados o hay alguna mirada como de más cautela respecto a lo que puede ocurrir hacia adelante? No, el Banco Central yo creo que reconoce claramente que vamos a tener una inflación transitoria por sobre el 3%. Se va a cerrar con una inflación, no sé, probablemente en torno al 4% o algo más a fin de año. Y eso el Banco Central lo reconoce como algo transitorio, pero obviamente está retirando este estímulo para no poner más leña al fuego, de tal manera de que efectivamente esa inflación concretamente, digamos, se alinee en un periodo razonable de política. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Creo que estas restricciones, digamos, y estos shocks por el lado de la oferta, hay que considerarlos hay que tomarlos muy en cuenta, porque muchas veces por no tomarlos en cuenta se producen efectos de segunda vuelta que hacen que la inflación persista en el tiempo y deje de ser tan transitoria. Perfecto. Y ese es el elemento de preocupación. Ahora, hay otro elemento también que es de preocupación, que obviamente el Banco Central tiene que ser cauteloso en decirlo, pero sí yo lo puedo decir sin problema, que es el elemento fiscal. El impulso fiscal ha sido extraordinario. Y la pregunta que uno se hace, y esto no es para alarmar a nadie, digamos, pero sí es un elemento que hay que tomar en cuenta,
cuán transitorio va a ser este programa de apoyo fiscal, digamos, extraordinario. Sí. Las presiones son importantes, entonces, en la medida que ese impulso fiscal, después de septiembre de este año o el próximo año, no sea retirado como debe ser, tenemos un elemento ahí de presión de demanda extraordinario potencial que pudiera estar envuelto. Ahora, sí. Carlos, lo que es cierto también, que hay que reconocer, y lo último, que la inflación esperada está relativamente anclada en un horizonte de 1 año, 2 años, 3 años, digamos. Es decir, Perfecto. en el fondo, las expectativas revelan que hay credibilidad respecto a lo que hace el Banco Central, y eso son buenas noticias. Sí. Carlos, volviendo al tema del laboral, llama la atención también ese tema, lo plantea el Banco Central en su comunicado precisamente, hay un comportamiento no convencional de la oferta de trabajo, dice, y eso es interesante porque se ha ido recuperando la actividad económica, hemos recuperado parte de lo que se había perdido por la pandemia, sin embargo estamos con 1 millón de puestos de trabajo menos que antes de la pandemia. ¿Cómo se explica ese desfase? Bueno, hay dos cosas. Siempre en las recuperaciones económicas tarda un poco la recuperación del empleo. Ahora, el empleo y la demanda por trabajo, hablando de la demanda, depende mucho también de la capacidad productiva y de la expansión y los planes de inversión que tengan las empresas. Lo que sabemos y lo hemos visto en las cifras es que a nivel agregado la inversión prácticamente no está creciendo. Y eso no son buenas noticias para la creación de empleo. Perfecto. Por otro lado, está al lado de la oferta laboral, que está, yo diría, muy influido por el hecho de que con las restricciones, pero ahora principalmente por el tema de los colegios que están cerrados, es muy difícil que las familias, o digamos las mujeres en este caso, muchas de ellas puedan volver a participar activamente en el mercado laboral. Sí. Entonces, si usted me pregunta desde el punto de vista económico, yo pienso que hay más justificación aún, además con el proceso de vacunación que tenemos, bastante avanzado, hay más justificación aún para volver a clases. Sí. Eso va a ayudar a normalizar la oferta de trabajo. Sin y duda. en ese sentido me alegro mucho que organizaciones como la UNICEF hayan llamado al país, digamos, a un retorno a clases. Y el retorno a clases nos va a ayudar a normalizar la oferta de trabajo por parte de las mujeres, y eso va también a contribuir no solo a aumentar la oferta de trabajo, pero además también presiones de costo salarial también van a disminuir. Entonces, sí, yo creo que eso es muy importante. Bien relevante para lo que venga en el segundo semestre, cuando se prepara precisamente un plan en esa línea. Carlos, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Encantado siempre. Buen día, hasta luego. Gusto formal. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Y ya viene Conexión Global con Jacinta Molina y las noticias internacionales. Que tengan un buen día.